Licen, ¿me escucha? Sí, aló, te escucho. Ya, Licen. Ya estamos en vivo en Facebook, entonces voy a empezar. Primero, buenas tardes a todos los compañeros que están ingresando ya a las plataformas virtuales como es Zoom y también a los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo o en la página de Facebook que nos pueden seguir, que se llama Quinto Año Gestión 2020, Contaduría Pública, UMSA. Como saben, el tema de hoy son los delitos de corrupción en Bolivia y la auditoría forense, quien la exposición está a cargo del licenciado Eduardo Callares Flores. Hablando un poco de su bibliografía, él es auditor, abogado y economista. Tiene también un máster en auditoría gubernamental y control de gestión, un diplomado en auditoría integral gubernamental, diplomado en auditoría forense, jefe de la unidad de auditoría interna en la Caja Bancaria Estatal de Salud. Bueno, quiero recordarles a los compañeros que si tienen dudas, la pueden estar mandando al chat, tanto en Zoom como en la página de Facebook. Y al finalizar la exposición, vamos a dar lectura para que pueda despejar sus dudas el licenciado. Sin más, un agradecimiento especial de parte de la mesa directiva. Muchas gracias, Licen, por aceptar la invitación y le cedo la palabra para que pueda iniciar con la exposición. Ya, buenas tardes a los que están conectados en Zoom, también en Facebook, y agradecer a los de quinto año por haberme invitado. La verdad es que el tiempo es muy limitado en los cursos y también el tiempo es muy limitado para preparar los cursos. Ya, hoy día vamos a ver un temita, un tema muy chiquito y de refilón lo que llamamos los delitos de corrupción en Bolivia, es decir, aquellos delitos que están relacionados con fraude y corrupción. Y, el que está controlando el Zoom lo desactiva los audios a los que ingresan. Ya, vamos a ver los delitos de corrupción. Los que ya han llevado o ya saben un poco de auditoría forense, sabemos que el auditor forense tiene que tener un conjunto de cualidades. Y una de las cualidades es saber los delitos relacionados a la corrupción. En esta hora y media, vamos a intentar hacer una pixeleada de lo que son los delitos de corrupción en Bolivia. Ya vamos a ver de manera general qué delitos están relacionados a este mal que es la corrupción. Ya. Veamos en el tema de qué es la auditoría forense versus los delitos de corrupción. ¿Qué está relacionado? ¿En qué está relacionado? Voy a detener mi video. Estoy deteniendo mi video para que la grabación no sea pesada y podamos subir también al YouTube. Ya, cuando hablamos de auditoría forense y hablamos de la corrupción, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación tiene este tema? Los delitos de corrupción tienen una relación directa con lo que es la auditoría forense. Cuando partimos las fases comunes de la auditoría a cualquier tipo de auditoría transversales, tenemos tres fases o etapas de la auditoría, para cualquier auditoría, ya sea financiera, operativa, TIC, proyectos de inversión pública. Entonces tenemos tres fases o tres etapas de la auditoría, que conocemos que es la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Pero, ¿qué pasa en la auditoría forense? En la auditoría forense, varios tratadistas o varios autores hablan de dos fases adicionales. Una fase anterior, que estamos hablando del relevamiento de la información específica, que nace de una hipótesis o de una denuncia, y también hablan de una quinta fase o quinta etapa de la auditoría forense, que hablamos del seguimiento, que los informes de auditoría forense vayan a las autoridades correspondientes para que sean procesados, investigados y sancionados
los que hayan cometido actos de corrupción. Entonces, son estas etapas que están establecidas ya en varios autores que hablan. ¿Cuál es la relación entre auditoría forense y la corrupción? Cuando hablamos de auditoría forense, nace de un hecho pasado. Es por eso que cuando doy mis clases en auditoría forense, hablo de que la auditoría forense propiamente dicha nace ya de un hecho pasado, no tanto para la prevención. Por eso se llama auditoría forense. Entonces, nace de un hecho pasado, normalmente es a través de denuncias. Estas denuncias que se convierten, para el auditor, se convierten en hipótesis de delito. Ya la mayor parte de los hechos de corrupción nacen de denuncias y son hechos pasados. Como tenemos entonces una hipótesis de delito o un hecho de corrupción, este hecho de corrupción no podemos directamente planificar. No podemos directamente planificar. No podemos entrar en una fase de la planificación. Tenemos que hacer una evaluación de la documentación. En muchas auditorías se hacen un relevamiento de la información, incluido en la auditoría financiera. Antes de tomar el contrato, es que uno tiene que hacer el relevamiento de la información para establecer ciertos aspectos del contrato. En una auditoría forense, sí, desde mi punto de vista, yo parto del criterio de que se tiene que hacer sí o sí relevamiento de información específica. En mi experiencia, todos los casos que he realizado, la mayor parte han salido de denuncias, nacen de denuncias, y nos formamos una hipótesis y lo que hago o lo que hacía normalmente es evaluar la información. Si evidentemente hay algunos elementos de corrupción o de fraude. Entonces, partimos con una hipótesis. Esa es la relación porque la auditoría forense está relacionado con lo que hablamos, los delitos de corrupción, porque la especialidad de la auditoría forense está relacionada al campo financiero y relacionado a la administración pública, tanto pública o privada. Por eso es que nosotros terminamos siendo expertos en esa parte financiera de las organizaciones, por eso es el punto de partida. Entonces, para iniciar un trabajo de auditoría partimos de una hipótesis y esa hipótesis está relacionado a hechos de corrupción o a delitos de corrupción. Y esos delitos de corrupción, como son punto de partida, como auditores tenemos que tener mínimamente un conocimiento de qué es hacia dónde apunta un delito de corrupción, que es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Entonces, cuando hemos señalado que la auditoría forense nace de un hecho pasado. Este hecho pasado nos da una hipótesis, y estamos hablando de hipótesis de delito, pero relacionados a corrupción. Cuando hablamos de hipótesis de delito, lo genérico es el fraude. Pero la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que es una organización encargada a la capacitación y al estudio de lo que es el fraude, solo ha definido o solo ha dividido al fraude en 3 tipos de fraude. Fraude en estados financieros, fraude en apropiación de activos y fraudes relacionados con la corrupción. Lo que hoy vamos a ver desde el punto de vista boliviano es algunos delitos relacionados a corrupción, pero en versión boliviana, lo que está establecido en el Código Penal boliviano. Sin embargo, hay que hacer una aclaración que cuando hablamos de algunos delitos de corrupción, están también relacionados con el tipo de fraude de apropiación de activos. Y eso los voy a hacer esas aclaraciones cuando vayamos viendo los principales delitos de corrupción en nuestro país. Entonces, el punto de partida es que como auditores forenses tenemos que tener ciertos conocimientos relacionados a delitos de corrupción. En nuestro país tenemos el Código Penal boliviano. El Código Penal boliviano consta de 2 partes. Está dividido en 2 partes. Una parte general y una parte especial. La parte general son reglas de aplicación, sanciones, las penas, etcétera, en materia penal. Entonces, más o menos regula las reglas del juego, la competencia del juez y otros. Pero hay una segunda parte, que es la parte especial, donde se señalan los tipos de delito que están en nuestro país señalados en el Código Penal o están aprobados. Pero de ese conjunto de delitos,
al auditor forense no le interesa todos los delitos, es decir, sí deberíamos conocer como ciudadanos qué hacer, qué no hacer, pero para lo que es la auditoría forense, lo que nos interesan son los delitos relacionados al fraude y corrupción, pero más exclusivamente a lo que es la corrupción. Vamos a ir viendo los delitos de corrupción. Entonces, esos delitos relacionados a corrupción están íntimamente ligados o están relacionados con lo que es la auditoría forense. La auditoría forense, y eso es el punto de partida o la hipótesis inicial para iniciar. Por eso es que cuando se establecen las cualidades que debe tener el auditor forense, es uno que conozca en parte, tenga conocimientos básicos lo que es el derecho penal o el código penal boliviano. Y esos delitos son los que vamos a ir viendo. En nuestro país se ha reglamentado en el año 2010, el Código Penal ya tenemos hace años, pero en el año 2010 es que en nuestro país se aprueba lo que es la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es una ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. Esta ley, ¿qué es lo que hace? Y esta ley lo que hace es define lo que es la corrupción, define lo que es la corrupción en nuestro país. También establece las entidades encargadas de lucha contra la corrupción, que hay varias entidades que están encargadas a la lucha contra la corrupción. Establece las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, entre otros, ¿no? También establece el sistema de protección de denunciantes y testigos. Sistematiza los delitos de corrupción y aquellos delitos vinculados a la corrupción. Crea nuevos tipos penales, es decir, hace ciertas modificaciones a lo que es el Código Penal boliviano. Y lo que parte es de una definición de corrupción y los redefine qué delitos del Código Penal pasan a ser delitos de corrupción. Entonces, lo que hemos visto es que la ley 004 lo que hace es una definición de corrupción. Entonces, para entrar a explicar los delitos de corrupción, tenemos que entrar a ver qué es lo que, cómo ha definido el Estado boliviano sobre lo que es la corrupción. Cuando hablamos de la corrupción, es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público. Vamos a hacer una aclaración, que en Bolivia la corrupción lo relaciona más al servicio público y no tanto así al sector privado. A diferencia de otros países, que varios de los delitos que vamos a ver hoy día, que vamos a señalar hoy día, son transversales tanto al sector público como al sector privado. Pero en el tema boliviano está dirigido un poco más la corrupción a lo que es la función pública. Dice, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Es decir, pueden cometer delitos de corrupción cualquier persona, ya sea persona natural, jurídica, nacional o extranjera. Bueno, también con mis peros en el tema de persona jurídica. Las personas jurídicas no deberían cometer, no deberían incurrir en delitos, es decir, los delitos deberían reservarse a una persona. Pero hay una discusión en el derecho sobre que si las personas jurídicas también pueden cometer ciertos delitos. Bueno, acá no vamos a entrar a ese tema de discusión, pero puede ser cometido por cualquier persona. De cualquier objeto, entonces, es el requerimiento u ofrecimiento de cualquier objeto de valor, pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas. No solamente pedimos dinero, sino podemos recibir favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Veamos que cuando estamos hablando de los delitos de corrupción, tiene que haber una relación con lo que es el Estado, ¿ya? Y con el normal funcionamiento del Estado, o que afecte a los intereses del Estado. Y también estamos viendo aquí algunos elementos de acción u omisión. En la ley 78, cuando hablamos de los responsabilidad por la función pública, se habla bastante de la acción u omisión. O has hecho algo que no deberías haber hecho, o no has hecho lo que deberías haber hecho. Pero la mayor parte de los delitos es por acción.
son actos intencionales, no son actos que uno lo ha hecho sin querer, queriendo o sin la voluntad y que son sancionables. Entonces estamos hablando de algunos elementos. Primero, que estamos hablando un poco de servidores públicos. Entonces, lo que apunta el concepto es a que tenemos un servidor público que éste pide o acepta, o un tercero le ofrece o le otorga dinero, promesas, favores al servidor público. Entonces, puede intermediar un tercero en esas ofertas o en pedir. A veces tenemos un intermediario en tema de la corrupción y que favorezca a alguien, o favorezca a un tercero. Pero para que sea corrupción tiene que haber una afectación a los intereses del Estado. Por eso es que señalamos que los delitos de corrupción están más relacionados a lo que es la administración pública, pero eso no es de manera absoluta o contundente, pero está más relacionado a lo que es la administración pública. Tenemos algunas entidades encargadas de la lucha contra la corrupción, pero la verdad es muy poco la participación que se hace contra la lucha contra la corrupción de ciertas organizaciones. Solamente con el modo de tenemos al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Esto ya ha sido cambiado actualmente y es Viceministerio de Transparencia. Y está tomando un rol protagónico en estos últimos escándalos de fraude. El Viceministerio de Transparencia está tomando una función de sujeto activo o de parte coadyuvante en la investigación de los procesos de la lucha contra la corrupción. Después tenemos al Ministerio de Gobierno, porque ahí está la policía, es un brazo operativo del Ministerio Público. Tenemos el Ministerio Público, que es fundamental en la lucha contra la corrupción, es la organización o la entidad que va a realizar la investigación de lo que son los hechos de corrupción o hechos de fraude. Tenemos la Contraloría General del Estado, también como una organización de lucha contra la corrupción, pero hay que ver hasta qué punto son activos estas instituciones. Tanto el Ministerio Público como la Contraloría General del Estado tienen tienen mucho que hacer en lo que es la lucha contra la corrupción. También tenemos otra organización que ayuda a la lucha contra la corrupción, que estamos llamando que es la Unidad de Investigaciones Financieras, OIF, que permanentemente va haciendo investigaciones de movimientos financieros dentro de nuestro país. Y también va haciendo algunos informes de inteligencia fiscal al requerimiento del Ministerio Público. Esa es la unidad de investigaciones llamada OIF, no hace trabajo de oficio. Hace parte del trabajo de manera de oficio, haciendo seguimiento en todo el sistema financiero. Pero cuando hace informes de inteligencia financiera es a solicitud del Ministerio Público. También tenemos otra entidad que está relacionada a la lucha contra la corrupción, que es la Procuraduría General del Estado. Y por último, lo que se ha implementado son los representantes de la sociedad civil, es que los actores sociales de la sociedad deberían participar dentro de lo que es el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Si estamos viendo las noticias de este último tiempo, a través de las redes sociales es que los ciudadanos van haciendo una serie de denuncias. Es más, la presidenta del Estado señaló que gracias a las denuncias de las redes sociales es que se ha iniciado la investigación o se ha ido tratando los hechos de corrupción relacionados a lo que son los respiradores y que todos deben tener conocimiento. Entonces hay muchas entidades que van hacia la lucha de la corrupción, pero ustedes ya irán viendo en los medios de comunicación cuál es la participación de estas entidades, si toman un rol protagónico dentro de lo que es la lucha contra la corrupción o más bien ya terminan siendo unos sujetos o unas instituciones que la verdad no aportan mucho en lo que es la lucha contra la corrupción. Ustedes son los que juzgan en el tema de las noticias y la lucha contra la corrupción.
Estas instituciones conforman el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Entonces, hay este consejo y este consejo debería sacar ciertas directrices para la lucha contra la corrupción. Ya, pero no queremos perdernos mucho tiempo en otros temas. Vamos a ir a lo que son los delitos de corrupción. La ley 004 lo que hace es señalar qué delitos van a ser considerados de corrupción. Porque al señalar que son delitos de corrupción, lo que ha hecho la ley 004 es aumentar las penas. Es aumentar las penas y también tiene cierto tratamiento procedimental. Tiene cierto tratamiento procedimental. Un ejemplo, cuando estamos hablando de delitos de corrupción, no puede haber, no hay ciertas preferencias a los funcionarios que cometen esos delitos, no tienen ciertos derechos como ser mayores de edad. Entonces, cuando hablamos de delitos de corrupción, no interesa la edad y pueden ser sancionados y procesados y recluidos en una cárcel. Entonces, por eso es que esta ley lo que hace es señalar qué delitos del Código Penal van a ser considerados como corrupción en función al concepto inicial que hemos dado, es de dar, recibir o pedir a cambio de no hacer algo o hacer algo mal que deberían haber hecho los funcionarios públicos. Los delitos señalados de corrupción o establecidos en nuestro país, tenemos un grupo de aproximadamente 40, 50 delitos relacionados a la corrupción, pero no todos los delitos son importantes o son permanentemente usados, digamos, por la Fiscalía. Pero vamos a hacer un listado de qué delitos y vamos a ir viendo algunos delitos, los delitos más importantes, vamos a ver cómo es la forma de interpretación. Cuando hablamos de delitos de corrupción, uno de los principales delitos que tenemos y que permanentemente es usado en la administración pública es el delito de peculado. Ya vamos a ir viendo después cómo se interpreta y cómo se analiza el delito de peculado y por qué es la hipótesis del trabajo de auditoría. Entonces tenemos el peculado que está relacionado con la apropiación de recursos del Estado. Entonces, aquí es un delito relacionado a la apropiación de recursos, pero está catalogado como delito de corrupción en nuestro Estado, en nuestro país. Después tenemos la malversación. La malversación es darle un uso distinto a los recursos que estaban presupuestados dentro de una administración pública y darle otro fin. Vamos a ver que en malversación no es apropiarse el dinero, sino darle otro fin o otro uso a los recursos del Estado, pero que también están tipificados como delitos de corrupción y que también es sancionable. Vamos a ver el tema del cohecho pasivo propio. Uso indebido de influencias, es un delito también que bastante se va usando en los procesos de investigación. Cuando ciertos funcionarios que tienen cierta jerarquía, ellos aprovechando de sus influencias hacen o solicitan ciertos favores o ciertas influencias para que se haga o no se haga alguna función o a un acto relacionado a la función pública. Y así vamos teniendo beneficios en la relación del cargo, omisión de la declaración de bienes y rentas, también está considerado como delitos de corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ningún funcionario puede realizar negocios relacionados con tu desempeño de funciones, y a eso se llaman negociaciones incompatibles. Tenemos conclusiones, exacciones, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Esto es típico para los administradores de justicia o para la administración pública cuando emites resoluciones que son contrarias a la Constitución y a las leyes. Recordarán que han señalado en los medios de comunicación que se le van a iniciar una denuncia al director ejecutivo de la ASFI por haber emitido una resolución contraria a la ley, cuando la ley señala que las deudas deben ser canceladas después de 6 meses de concluido la declaratoria de emergencia, y el director ejecutivo emitió una resolución, una circular donde los prestatarios deberían cancelar sus obligaciones.
Ojo, que esta sí es una resolución contraria a la ley. Pero cuando hablamos de contratos que afecten al Estado, no deberíamos hablar de resoluciones contrarias a la Constitución. Vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver unos 3 o 4 delitos, cómo se analiza. Tenemos incumplimiento de deberes. Este es un delito que sí va casado prácticamente a todos los hechos de corrupción o a los hechos de fraude. Son incumplimiento de deberes, es este delito, el delito estrella que utilizan los fiscales para poder sancionar a los hechos de corrupción. Tenemos a los nombramientos ilegales, que esto también debería utilizarse bastante, pero lamentablemente muy poco estamos haciendo en la administración pública. Esto sería un poco difícil aplicar en el sector privado. Vamos a ir viendo también algunos delitos que se pueden aplicar al sector privado. Tenemos cohecho activo, receptación proveniente de delitos de corrupción, infidencia económica. Tenemos prevaricato, esto es ya más que lo financiero, esto es más para la administración de justicia. Cohecho pasivo de la juez o juez también es un delito de corrupción, pero esto no va a estar muy relacionado a lo que es la auditoría forense. Consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados tampoco. Contratos lesivos al Estado sí es un delito de corrupción que está muy ligado a lo que es la auditoría forense, porque cuando, como les decía, la auditoría forense está relacionado a lo que es la administración financiera, está relacionado a lo que es, lo de la administración de una organización. Después tenemos incumplimiento de contratos, conducta antieconómica, también es otro de los delitos que se aplica bastante o son utilizados bastante por los fiscales o las comisiones de fiscales y también debería ser utilizado por los auditores forenses. Delitos, lo que hemos visto son los delitos que la ley 004 los ha señalado como delitos de corrupción. También hay un conjunto de delitos que la ley 004 los ha vinculado a la corrupción. Son delitos vinculados a la corrupción. Y en estos delitos vinculados a la corrupción tenemos la asociación delictuosa. Normalmente un fraude o una corrupción no lo hace una persona. A veces están asociados varias personas o eluden varias personas los controles. A eso llamamos colusión de los controles. Y eso ya podemos un poco asociarle a lo que es la asociación delictuosa. Pero ojo que cuando se analiza estos delitos hay que interpretarlos de una manera técnica jurídica. Es que no porque hayan cometido 5 personas los vamos a asociar a lo que es asociación delictuosa. Vamos a ir viendo que tiene que haber una organización, una forma. Cuando hablamos de una asociación o una organización, es que tiene que haber una estructura, ciertas funciones que deben cumplir todas las personas que han cometido el hecho de corrupción. Tenemos peculado culposo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por particulares, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, también que son delitos vinculados a la corrupción, incumplimiento de deberes, veamos que se están repitiendo algunos delitos de corrupción, se están repitiendo también como vinculados a la corrupción. Negativa o retardo de justicia, legitimación de ganancias ilícitas, es algo vinculado también, vamos a ir viendo algunos delitos más que se han adicionado a la ley 004, contribuciones y ventajas legítimas, contribuciones y ventajas ilegítimas de los servidores públicos, sociedades o asociaciones ficticias, que también es delito vinculado a la corrupción, franquicias, liberaciones y privilegios ilegales. Entonces tenemos un conjunto de delitos. Además, la ley 004, además de haber redefinido y sancionado más gravemente lo que son los delitos relacionados a lo que es la corrupción y vinculados a la corrupción, tenemos la ley 004 ha creado 8 tipos penales más, es decir, 8 delitos más adicionales. Y de estos, algunos son importantes y están relacionados también a la auditoría forense. Por ejemplo, el uso indebido de bienes y servicios públicos. Ya está relacionado al uso indebido y de todos los bienes que están de propiedad del Estado y que los utilizan con fines particulares. Después tenemos el enriquecimiento ilícito, es un delito, prácticamente no identificas la fuente del enriquecimiento, pero sí es tipificado cuando el sujeto o la persona no puede justificar su patrimonio
o sus ganancias. Enriquecimiento ilícito de particulares, esto es bien importante, pero el tema es, esto está un poco ligado a lo que es el lavado de activos o de recursos. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción a la justicia y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Ya vamos a ver que algunos delitos no causan daño económico a la institución. Por eso es que también no es muy fácil identificar los delitos relacionados a corrupción o identificar esos hechos. Ahora veamos cómo se interpreta, cómo debemos interpretar un delito. Esto es materia jurídica, pero es bueno que el auditor sepa. Cuando hablamos de un delito, cuando se redacta un delito, se redacta con ciertos elementos. Estos elementos tienen que considerar en la redacción de los delitos. Muy rara vez un delito o la redacción de un delito no es visible alguno de los elementos, pero se suponen que estos elementos son también implícitos dentro de esos delitos. ¿Qué debería contener un delito en la redacción de un delito, en la interpretación de un delito y en la tipificación de un delito? Como auditores tenemos que saber, porque esta es la base para poder partir lo que hemos hablado, la hipótesis. La hipótesis es nuestro punto de partida para hacer auditoría forense. Ya estamos viendo que debería tener 10 elementos. 10 elementos. Como auditores probablemente no dominemos estos elementos, pero es bueno ir identificando para que podamos iniciar nuestro trabajo de auditoría y para que también vayamos por un camino inicial correcto, es decir, lleguemos a una conclusión de la hipótesis que hemos partido y lleguemos a un informe, a ese objetivo que nos hemos planteado en la auditoría. ¿Cómo lo interpretamos? No, un delito o un delito, lo primero que tiene es un nombre jurídico. Lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, a eso se llama nombre jurídico. Ya, peculado decía, delito de peculado, ese es el nombre jurídico. Ya, pero peculado nosotros no entendemos mucho como auditores. Habría que ir viendo el contenido del peculado o ir viendo también en alguna definición qué significa peculado. Pero a eso se llama nombre jurídico. Ahí tenemos el peculado, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, falsedad material, falsedad ideológica, y así vamos teniendo todo un nombre de nombres que lo da el Código Penal a un delito. Aló, ¿cómo me van escuchando? Por si acaso, los organizadores me confirman Se cómo va escucha el bien, audio. dicen. Se Sí, escucha bien. licenciado, ¿está bien? Está bien. Entonces tenemos el nombre jurídico. Cada delito tiene nombre. Después vemos una objetividad jurídica. Objetividad jurídica está relacionado al bien jurídico protegido. Ya cuando hablamos del bien jurídico protegido, quisiera ampliarme en la explicación, no nos alcanzaría el tiempo, pero el bien jurídico protegido es, por ejemplo, la vida. Es la vida, es un bien protegido. Si hacemos una pirámide, normalmente la vida es la que está en la cima de los bienes jurídicamente protegidos. Es el bien mayor protegido. Pero cuando hablamos de los delitos de corrupción, estamos hablando de bienes jurídicos como el normal funcionamiento del Estado, los intereses del Estado, el patrimonio o los activos del Estado. Entonces, ahí hablamos de los bienes jurídicamente protegidos. Es decir, cada delito tiene algo que está protegiendo. ¿Para qué se hace un delito? Es para proteger un bien jurídico, para proteger un bien de una entidad o de un sujeto o de una persona o de un conjunto de personas. Cuando hablamos en auditoría forense, hablamos de dos sujetos, pero también cuando se escribe o se redacta un delito, se redacta también de esa manera. Se redactan dos tipos de sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el sujeto que comete el delito. El sujeto que comete el delito, lo que estaríamos llamando los funcionarios
que han cometido el delito o que presuntamente han cometido el delito. Después tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona ofendida del hecho. En este caso, cuando estamos hablando, sería la institución pública o la organización en donde se ha cometido los hechos de corrupción. Los hechos de corrupción. Entonces, cuando hablamos de un delito, hablamos de dos tipos de personas, de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. Después tenemos un elemento subjetivo y un elemento objetivo. ¿A qué se refiere el elemento subjetivo? Es aquel elemento que, como dice subjetivo, es la intencionalidad del que ha cometido, del sujeto pasivo. Si ese delito lo ha cometido de forma intencional o no lo ha cometido de forma intencional. Y a eso en derecho se lo llama de forma dolosa o de forma culposo, es decir, no lo ha hecho intencionalmente. Pero vamos a ir viendo también en el tema de los delitos de corrupción, la mayor parte de los delitos, 99% de los delitos, no solamente de corrupción, sino del Código Penal, son dolosos. Muy rara vez el delito es culposo, es decir, que no ha sido la intención del sujeto pasivo de cometer ese delito. Después tenemos el elemento objetivo. El elemento subjetivo, cuando veamos en la segunda parte, estos elementos como auditores forenses tenemos que probar. ¿Y cómo probamos la intencionalidad? ¿Cómo probamos la intencionalidad? Eso veremos en el segundo cuadro, cómo probamos la intencionalidad de un delito. No es fácil probar la intencionalidad. La intencionalidad vamos a probar por los actos que van haciendo los sujetos pasivos. El elemento objetivo es aquel verbo nuclear o acción típica. Describe la acción desplegada del sujeto. Es algo ya más objetivo. En la redacción, el que robare, el que se apropiare, ese es el verbo nuclear, esa es la acción típica. Es decir, ya termina siendo más objetivo. El que se apropiare, cuando hablamos de apropiare, es algo que uno se está apropiando de algo, de un objeto material, y eso ya es objetivo. Mientras que en la intencionalidad, veamos, ya es más subjetivo del sujeto pasivo o de la persona que está cometiendo el delito. Después tenemos el objeto material. El objeto material es aquel objeto tangible sobre el que se cae la acción típica. Esto, estábamos hablando del elemento objetivo, el que se apropiare de dinero a dinero, entonces ya es el objeto material, dinero. El que se apropiare de inventarios. Entonces estamos hablando, es la acción típica, es apropiare, pero el objeto material sería el inventario. Puede ser material de escritorio, medicamentos, repuestos. Esa es la parte objetiva del delito, ¿no? Del delito. Después tenemos daño o peligro. Los delitos tienen consecuencias, Hay delitos de resultados y hay delitos de peligro y solamente hay de mera actividad, es decir, que no causan algún efecto dentro de la organización. Cuando hablamos de delitos de resultados, cuando se comete una corrupción, no se lo hace por el deporte o no se lo hace por sin querer queriendo, como dicen el chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo. Normalmente esos delitos de corrupción van a causar daño al Estado, van a causar, y eso llamamos delitos de resultado. La mayor parte de los delitos tiene que haber resultados negativos. Esos resultados negativos, como auditores, tenemos que demostrar que ha habido una afectación al sujeto activo o a la institución donde se ha cometido la corrupción. Después tenemos delitos de peligro. Hay algunos delitos que no son de resultados, pero son de peligros, por ejemplo, como conducción peligrosa. No estás causando ningún resultado, pero si yo voy a 140 kilómetros por hora, es más probable que cometa un accidente. Entonces a eso llamamos delitos de peligro, que pueden ocasionar cierto peligro a las personas o a los bienes materiales de terceras personas o de uno mismo. Y solamente de mera actividades que prácticamente no tienen resultados negativos y tampoco van a causar peligro. Después tenemos la condición sine qua non. ¿Qué es la condición sine qua non? Es una condición que se mantiene en el delito.
Es aquel requisito que establece el tipo penal para que configure el delito. Ejemplo, que exista perjuicio. Que exista perjuicio. Entonces, en algunos delitos de corrupción hay una condición que debe cumplir. Por ejemplo, que sea, por ejemplo, en el delito de peculado, vamos a ver, en el delito de peculado, que él sea responsable de la administración. Si no es el responsable de la administración, él no puede cometer el delito de peculado. Esa es la condición que debe cumplir. Entonces, cuando hacemos una auditoría forense y tenemos que probar, recabar evidencia, documentar, acumular evidencia para emitir nuestro informe, es que tenemos que establecer estos elementos. ¿Cómo vamos de audio? Ahora sí. Sí, licenciado, se escucha bien. Por favor, a los compañeros les pedimos que no enciendan el micrófono para no interrumpir. Licenciado, puede seguir. Muy bien. Entonces, la condición que deben cumplir. ¿Para qué nos interesa saber estos elementos? Como auditores forenses tenemos que probar estos elementos en la revisión de nuestro trabajo. Como les decía, hemos partido de una hipótesis. Y esa hipótesis lo tenemos que probar mediante estos elementos, pero mediante evidencia de auditoría. Y por último, es que en la redacción de todo delito tiene su sanción. Es el castigo que se va a dar al sujeto que haya incurrido en la conducta descrito del tipo penal. Es entonces la sanción que se le da a quién? Al sujeto pasivo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos elementos? Entonces, ¿para qué? Para que trabajemos como auditores y podamos establecer, documentar, acumular evidencia y demostrar que sí se ha cometido ese delito de corrupción. Principales delitos de corrupción. Ya vamos a ver algunos, no sé si nos alcanza el tiempo, vamos por la una, tenemos media hora. Tenemos principales delitos de corrupción, tenemos el delito de peculado. ¿Qué se refiere el delito de peculado? Y ahí vamos a ver cómo se redacta, cómo se ha redactado, vamos a leer lo que está redactado en el Código Penal y vamos a determinar esos elementos que hemos señalado en un inicio. Dice la servidora o el servidor público. Ya aquí nos está diciendo ya del sujeto pasivo. La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña, se apropiare de dinero, valores o bienes, de cuya administración y cobro o custodia se hallare encargado. Será sancionado con una privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 200 a 500 días. Entonces, veamos, ahora, esta es la redacción del delito de peculado. Si partimos de que esto es nuestra hipótesis, de que un funcionario se ha apropiado, el encargado de tesorería de la Caja Nacional de Salud se ha apropiado de 10,000 bolivianos, eso es lo que tenemos esa denuncia, ese es nuestro punto de partida. Como auditores ya sabemos que cuando alguien que se ha apropiado de dinero y que él estaba encargado de la administración, ya lo vamos a asociar con el delito de peculado. Pero ¿cómo lo interpretamos la anterior diapositiva, los elementos? ¿Cómo lo descomponemos? ¿Cómo identificamos en la redacción? ¿Tiene esos elementos o no tiene esos elementos? Primeramente, estamos viendo nombre jurídico. ¿Se acuerdan del nombre jurídico? El nombre jurídico se llama peculado. Ese es el título que se le da al delito. Y lo que hacemos como los abogados, lo que hacen es adecuar los hechos, las conductas de las personas a estos delitos, adecuar a estos delitos, a eso se llama adecuación de la conducta, o se llama adecuación del tipo penal. Entonces, los hechos tenemos que adecuar al tipo penal. ¿Y cuál es el tipo penal? Peculado, ahí tenemos que adecuarlo a eso. Pero primero veamos la descomposición de esos elementos. El nombre jurídico ya lo tenemos aquí, que es peculado. Objetividad jurídica es qué bien protege en este delito. ¿Qué bien protege? Lo que está protegiendo el patrimonio del Estado. Vean que, por ejemplo, en este delito de peculado no nos dice taxativamente o textualmente no nos dice que protege el patrimonio del Estado. Eso es implícito. Pero ¿qué es? Está protegiendo aquí valores, bienes de la administración. Valores y bienes de la administración. Los valores y bienes, ¿qué es?
¿Qué bienes? Ese es el patrimonio del Estado. Es un patrimonio de la entidad pública. Entonces, ¿qué está protegiendo? El patrimonio del Estado o el patrimonio de la entidad pública. Entonces, está protegiendo valores o bienes. Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Quien comete el delito de esta corrupción. Solamente pueden cometer servidora o servidor público. No puede cometer un particular este delito. Esa es la gran diferencia. Algunos errores escuchamos en la televisión cuando los imputan o cuando los denuncian. Algunos servidores públicos, por ejemplo, en el caso de los respiradores, todos los que son funcionarios públicos se los puede adecuar un delito de corrupción, pero aquellos que no son funcionarios públicos es mucho más complicado adecuar un tipo penal a la comisión de sus actos cuando no eres funcionario público. En este caso estamos viendo que solamente el delito de peculado se pueden cometer servidora o servidor público, un servidor público. Sujeto pasivo es la entidad pública a la que se lo ha hecho. Si vemos que se han apropiado de recursos de tesorería de la Caja Nacional de Salud, el sujeto pasivo, ¿quién sería? La Caja Nacional de Salud. Es la entidad donde se ha cometido la corrupción. El elemento subjetivo. El elemento subjetivo de este delito. Hay que ir interpretando, para eso un poco sirve lo que es la ayuda de los abogados. Cuando hacemos una auditoría forense, tenemos que trabajar bastante con los abogados. Eso es lo mínimo que se requiere de interactuar o de trabajar con los abogados. Y ellos nos van a ir encaminando por ese camino. Cuando hablamos del elemento subjetivo, es la intencional, es doloso o es culposo. La mayor parte de los delitos les he dicho que son dolosos. Cuando hablamos del servidor público que aprovechando del cargo que se apropiare de dinero. Cuando hablamos se apropiare, estamos señalando de que alguien, sabiendo que no es su dinero, que es dinero de la institución, se está apropiando. Y eso de apropiar es sin querer, no. Es un delito intencional, por eso llamamos que es un delito doloso. Y ese doloso tenemos que probar como auditores, tratar de documentar, porque ese es el trabajo del auditor forense. Entonces estamos hablando de apropiar. Yo no puedo decir me he apropiado sin querer queriendo, no puedo decir eso. No podemos decir de Pari del Banco Unión, no puede decir que sin querer queriendo se lo ha llevado 36 millones, eso nadie se lo cree, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir probando con ciertos elementos, con ciertos documentos? Vas a ir demostrando, vamos a ir viendo en la segunda diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se prueba, por ejemplo, este delito. El elemento objetivo es sobre qué bien material está recayendo el delito. Estamos hablando que recae sobre el dinero, valores o bienes. Está señalando este delito está señalando textualmente, está señalando que son valores o bienes, ya de manera genérica. Son valores, estamos hablando de dinero. Hay que ir viendo ciertos conceptos. Cuando hablamos de valores es dinero, cheques, pueden ser joyas, oros. Cuando hablamos de bienes pueden ser inventarios, activos fijos, equipos de computación, autos, repuestos y todo ese tema. Entonces hay que ir viendo también un poco a qué se refiere. Cuando estudiamos derecho o cuando vemos derecho, tenemos que utilizar bastante la parte conceptual. ¿A qué se refiere valores o bienes? ¿Ya? Y en ese aspecto, los expertos en valores, bienes, estados financieros, en apropiación, en disminución de activos fijos, en faltantes de activos fijos, faltantes de recursos de patrimonio, el especialista es el auditor. Por eso es que en estos delitos, quien tiene que participar en una investigación, tiene que haber participación del auditor o del contador público, pero con especialidad de lo que llamamos auditoría forense. Entonces estamos hablando del objeto material. El elemento objetivo son dineros, valores. El objeto material es dinero, valores o bienes. El daño o peligro es, estamos hablando el resultado del delito. Esto es un delito de resultado, apropiar. Aquí no podemos decir, ha intentado apropiarse, no entra en este caso. El delito dice el que se apropiare. Es cuando ya
tú te pones al bolsillo y vas y te lo gastas o te lo llevas a tu casa. Ya no está el que yo quisiera llevarme del banco $5,000. Quisiera, pero este no es un delito de mero peligro, es un delito de resultado. Es decir, tenemos que demostrar, como auditores tenemos que demostrar que sí hay un daño a la institución, hay un daño. Y eso estamos hablando de resultado. Eso es lo que tenemos que ir demostrando. Cuya administración y cobro y custodia se hallara encargado. Hay una condición, por ejemplo, en este delito, que para tipificar este delito como los abogados y el auditor también tiene que demostrar que este funcionario público, no sé si les explico con algunas flechas que sería más didáctico tal vez, pero no nos va a alcanzar el tiempo, estamos ya, tenemos media hora. Ya, y entonces, esta condición para que se tipifique o subsume los hechos de este servidor público a este delito es que tiene que ser responsable de la administración. Veamos, vamos a tratar de levantar con... Espérenme un rato. Denme un rato. Quiero... mostrarles con... Ya. Cuando estamos hablando de... estamos hablando de la condición sine qua non. Cuando queremos subsumir los actos de un funcionario público a este delito, a este delito de peculado, queremos subsumir a este delito, es que cumple una condición, dice, y esa condición es que cuya administración o cobro o custodia se hallare encargado. Entonces, no se lo puede subsumir a cualquier funcionario público, tiene que estar encargado de la administración, acá está. Esta es la condición. Tiene que estar encargado de la administración o cobro o custodia. Ya vamos a ver en el ejemplo que si yo no soy de caja y yo soy el auditor y voy a caja y le hago, se descuida el cajero y me apropio de dinero, ojo, a mí no me pueden subsumir el tema de este delito de peculado porque yo no estoy encargado de esa administración. Yo no estoy encargado de custodiar. Entonces, para cometer ese delito tiene que ser responsable de la administración y tiene que ser encargado de la custodia. Muy diferente sería que el cajero responsable del cobro y la custodia del dinero, esa apropia de dinero, ahí sí estuviéramos hablando del delito de peculado. Entonces, si es un tercero ajeno a la administración o custodia, ya tendríamos que buscar otro tipo de tipificación, ya no sería la misma tipificación. Y la sanción es la privación de libertad de 5 a 10 años. La mayor parte de los delitos de corrupción está entre 5 a 10 años. Ya, ¿cómo se hace eso? Se hace con una jerarquía. Eso ya estamos hablando de materia penal y lo que se hace es una jerarquía de acuerdo al bien jurídicamente protegido. El bien jurídicamente protegido que les decía, arriba, lo más importante está la vida del ser humano. Después está el Estado. Eso depende de algunos países, el Estado. Ya el Estado y así vamos bajando, hay ciertos delitos que tienen. Y la sanción también van en base a esta gravedad de ciertos delitos que se están cometiendo. Van con eso. Y cuando estamos hablando de ciertos delitos patrimoniales, vamos a ver que los delitos patrimoniales, porque son aquí de orden, el patrimonio del Estado, lo que estamos aquí, el patrimonio, está en un rango de la mitad para abajo. De la mitad para abajo, y estamos hablando aquí del tema del patrimonio. Entonces está en un rango de la mitad hacia abajo que se llama el patrimonio. Entonces, cuando hablamos de delitos patrimoniales, en este caso, delitos patrimoniales, la sanción también está en ese nivel, más o menos entre 5 y 10 años. Cuando hablamos de delitos contra la vida, ya estamos hablando de 15 años para arriba. Pero cuando es mujer, delitos, hablamos de feminicidio, estamos hablando de sanción, no me acuerdo si es 20 o 30 años de cárcel.
entonces tienen mayor sanción. Hay un tope. No, el tope es reclusión en nuestro sistema, haciendo esa aclaración. Entonces ahora veamos cómo aplicamos a la auditoría, cómo aplicamos a la auditoría esos elementos. Ahora, el trabajo del auditor tiene que ser en recolectar evidencia, Entonces, ese es el trabajo del auditor. Entonces, veamos, en este delito de peculado habría que poner un ejemplo. Supongamos, aquí, a ver, vamos a ver, no tenemos un ejemplo. Ya, este es un ejemplo genérico, ¿Ya qué es lo que hay que probar? Primero, objetividad jurídica, el bien jurídicamente protegido. Dice documentos de propiedad, facturas, recibos, inventarios. Cuando recibe alguien, ¿qué es lo que tenemos que probar? Que la entidad pública, ¿dónde está el sujeto? La entidad pública, pues, este es un ejemplo sin nombres o sin entidad. La entidad pública, este es el sujeto activo. La entidad pública es poseedora de bienes y recursos. Y esos bienes y recursos, esos valores, bienes y recursos, son dueños. Entonces, nosotros como auditores tenemos que probar que esos valores y bienes eran de propiedad ¿de quién? De la institución pública. Supongamos que esta sea la Caja Nacional de Salud. La Caja Nacional de Salud. Entonces tenemos que probar con documentación, con evidencia, tenemos que probar que esos valores y bienes son de propiedad de la Caja Nacional de Salud. Y para eso, ¿cómo vamos a probar? Vamos a probar con documentos de propiedad. Tenemos que probar como auditores con documentos de propiedad. ¿Qué documentos de propiedad? Tenemos facturas, recibos, inventarios, registros de derechos reales, RUAT, etcétera. Entonces tenemos que ir probando que sí esta entidad pública era propietario de esos recursos o de esos bienes. Eso tenemos que probar y el sujeto pasivo está ocasionando un daño. Entonces, para eso necesitamos entender los elementos de ese delito. Es decir, que nosotros tenemos que probar que sí, que al sujeto activo le correspondían esos valores y bienes. Ya, ¿qué pasa si yo me apropio de una empresa, de una entidad particular o de un sujeto particular? Ya no estuviera entrando en esa categoría de delito de peculado, ¿no? Entonces tengo que ir demostrando que sí, esos bienes estaban a nombre de la institución y que el sujeto pasivo ahora se está apropiando. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo tenemos que demostrar que es un funcionario público. ¿Cómo vamos a demostrar que es un funcionario público? Primeramente vamos a establecer que es una entidad pública mediante ley. Las instituciones públicas se crean por ley. Se crean también por decreto supremo. A diferencia de una empresa privada, se crea por un acta de constitución, ¿no? Se juntan los socios o los accionistas y hacen un estatuto de constitución. En el sector público o una institución pública se crea mediante una ley, un decreto supremo y también tiene un estatuto orgánico. Y que aquí tiene que señalar que es una institución pública porque hemos dicho que estos delitos de corrupción están relacionados a la administración pública. El elemento subjetivo es la falsedad ideológica de los informes o falsedad de los documentos. Tenemos que probar, y cuando hablamos del elemento subjetivo, tenemos que probar la intencionalidad. ¿Y cómo vamos a probar la intencionalidad? Normalmente, estas apropiaciones, valores, quien esté administrando, lo que hace es emitir falsa información. Dice, he cobrado 5,000 cuando en realidad ha cobrado 15,000 y 10,000 ha ido a su bolsillo. Entonces, lo que va a hacer, va a empezar a falsear información o va a falsear documentos. Y esos son documentos que se pueden ir probando la intencionalidad del servidor público que ha cometido ese delito de corrupción. Elementos objetivos. El elemento objetivo es lo que tenemos que demostrar es qué es lo que se ha perdido y cuánto. Tenemos que cuantificar. En una auditoría forense lo que se hace es cuantificar el daño económico.
Normalmente un hecho de corrupción se hace un para qué, es decir, va asociado a daño económico, a daño económico. Entonces, como auditores tendríamos que probar cuánto de dinero falta. ¿Cuánto dinero falta en caja? Podríamos probar con un arqueo de caja. Podemos comprobar con comprobantes contables que solamente ha presentado descargos 5,000, pero ha cobrado 15,000 y solamente ha entregado o ha hecho el depósito de 5,000. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Con comprobantes contables. Entrega de materiales, dependiendo del caso, entrega de bienes, recuentos, inventarios, facturas, y con todos esos documentos tenemos que ir demostrando que sí, el sujeto pasivo se ha apropiado de recursos de la institución. El objeto material es la cuantificación o determinación del faltante de dinero. ¿Qué es lo que el objeto material, qué es lo que falta? Falta 5,000, se ha apropiado de 5,000 bolivianos, 5,000 bolivianos. Entonces tenemos que demostrar, tenemos que cuantificar como auditores forenses, tenemos que cuantificar que este daño económico de 5,000, tenemos que, eso a través de qué hemos establecido, a través de arqueos, de comprobantes, inventarios, recuentos, y tenemos que establecer cuánto es el faltante, para poder recuperar ese daño económico y además para iniciarle, ¿no?, el proceso de investigación o la denuncia ante el Ministerio Público. Este delito es de daño o peligro, tenemos que determinar como auditores, tenemos que determinar el daño económico o faltante, tenemos que determinar el daño o peligro es el resultado, ¿se acuerdan? Es de daño o de peligro, es el resultado. Tenemos que establecer también el daño económico. Si no hay daño económico o faltante de los bienes, no puede existir este delito. Entonces, para que exista este delito, tiene que haber un resultado negativo. En este caso, un faltante de 5,000, un faltante de 5,000, un faltante de inventarios de 10,000, un faltante de bienes por 15,000. Entonces, tiene que haber, son delitos de resultados. Delitos de resultados. No hay la intención. Aquí, en este delito, no se castiga la intención. Es un delito intencional. La condición sine qua non es que el servidor público tiene que estar encargado de la administración, Eso como auditores tenemos que probar, eso como auditores, o esté encargado de la custodia, cobro o custodia, dice. Entonces tenemos que demostrar, ¿dónde demostramos que era esa su función? Normalmente eso demostramos en el manual de funciones del servidor público. En el manual de funciones dirá del tesorero es el encargado del cobro y la recaudación de los ingresos de la institución. Es el encargado de la custodia de los recursos. En el manual de funciones dirá que el encargado de almacenes es el responsable de la custodia y administración de los almacenes. Entonces, con esos documentos sí demostramos que era una función del sujeto pasivo, y no ha cumplido esa función. Y teniendo esa función, lo que se ha hecho que es apropiar de dinero, valores o bienes. Entonces, dinero, valores o bienes. Entonces, de esa manera se va acumulando la evidencia. Por eso era importante conocer, o por eso es importante conocer estos elementos del delito, porque son elementos que tenemos que demostrar como auditores, en la auditoría. Tenemos que ir demostrando. No, a ver, veamos si tenemos un ejemplo. Ya no tenemos un ejemplo. Ya ahora sí vamos a ir explicando unos 4 o 5 delitos, que se dan más en la administración pública. La malversación se da bastante en la administración pública, pero lo que quiero aquí aclarar es que en la malversación de fondos no se apropia el servidor público. Lo único que hace es dar otros fines. Hay una sanción que le dieron a Manfred Reyes Villa hace tiempo, es por hacer un puente para buscar una carretera alterna a la carretera que hay Cochabamba-La Paz. Junto con Pepe Lucho han hecho otras carreteras.
le ha dado un fin distinto, no han hecho una modificación presupuestaria, ese es el error que han cometido. En malversación, el funcionario público no se apropia, lo único que hace da una aplicación distinta. Si había un presupuesto para salud y lo ha llevado para cancha, eso se llama malversación de fondos. No se lo ha llevado los recursos, pero sí le ha dado una aplicación distinta. Entonces, a eso se refiere la malversación de fondos. Y veamos que todo el tiempo eso están cometiendo los funcionarios públicos y los auditores. Tendríamos que tener esa habilidad de identificar estos hechos y poder hacerlos en informes de auditoría. Cohecho pasivo propio, no voy a explicar esta parte, voy a ver los más importantes, ¿no? Ya que están relacionados a la administración pública. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, ya les he puesto el ejemplo, es cuando uno emite una resolución en la actividad administrativa, una resolución, hay que saber qué es una resolución. Una nota, un informe, no es resolución. La resolución tiene que ser una circular, una resolución administrativa, un instructivo, y así, tiene que tener esa definición de resolución. Esa resolución, cuando es contraria a la Constitución y a las leyes, es sancionable para el servidor público. Ya les he puesto el ejemplo que la ASFI ha emitido una circular para que cancelen los prestatarios. Y eso, ojo, eso es un delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Lo ha tenido que abrogar esa resolución, lo ha tenido que anular inmediatamente y se ha tenido que poner partes, pero no sé si salvará porque cuando ya hay que ver, por ejemplo, cuando ya se dicte, ¿qué dice este delito? Dice, cuando una autoridad dictare resoluciones, es ya tiempo pasado, dictare. Dictare, esa es la acción típica, dictare resoluciones. Él ya ha emitido una resolución, aunque lo haya anulado, ya cometió el delito. Aunque lo haya anulado, podría ser sujeto de sanción, por ejemplo, el director del ASFI, ¿no? Por haber emitido una resolución contraria a la ley, porque había una ley que decía 6 meses después. Incumplimiento de deberes, esto es lo que más, todos los delitos de corrupción deberían ir, casi van casados con este delito. Van casados con este delito, ¿por qué? Porque hemos dicho que los delitos de corrupción son de acción u omisión, la mayor parte son de acción. ¿Ya? Y estamos viendo de que todos los funcionarios públicos tienen que cumplir ciertos deberes. Y si no lo hace, igual está cometiendo delitos. Y veamos que aquí el elemento objetivo es omitiere o rehusare, no hace lo que debe hacer. ¿Ya? Y muchos funcionarios creen que no haciendo no van a cometer delitos. Ya, la verdad es no hacer, igual estás cometiendo delitos. Tú tienes que cumplir con tus funciones para las cuales has sido encomendado en la administración pública. Así que muchos no quieren hacer contrataciones o no quieren hacer algunas resoluciones o algo, por no hacer, pueden estar cometiendo este delito de incumplimiento de deberes. Este es por ejemplo, en el tema en los casos de corrupción que se hacen públicos, por ejemplo, por las redes sociales, todo el tiempo estamos viendo, por ejemplo, el uso de bienes del avión, por ejemplo. El avión presidencial se lo ha usado un funcionario público para fines particulares. Por ejemplo, el Contralor tiene el deber, la obligación de hacer auditorías. Cuando son públicos estos hechos, la Contraloría de oficio debería iniciar una auditoría o una investigación. Lo mismo pasa para el fiscal general del Estado, que de oficio debería, en el caso de los respiradores, no sé si se ha hecho por denuncia o de oficio, pero ha salido el fiscal y él ha iniciado una investigación. Tienen la obligación de investigar. No hacerlo, estuvieran incurriendo un delito de incumplimiento de deberes. Entonces, como auditores, nosotros, por ejemplo, tenemos que combatir contra la corrupción. Ese es un deber. Si no lo hacemos, podrían iniciarnos acciones administrativas y legales en contra del auditor por no haber identificado los hechos de corrupción o haber investigado en las auditorías. Tenemos nombramientos ilegales. Estos nombramientos ilegales también es un delito que sí se comete bastante en la administración pública, pero que muy poco se hace.
Cuando hablamos de nombramientos ilegales, es que cuando hablamos de nombramientos ilegales, es que todos los funcionarios públicos deberían entrar a la administración pública cumpliendo ciertos requisitos. Y si no cumplen esos requisitos y se ponen a dedo a ministros, viceministros, directores administrativos, contadores, cuando se los pone a dedo, están incurriendo en un delito que se llama nombramientos ilegales. Y aquí dice, el que propusiere o nombrare un cargo público, ojo, nombran las autoridades. ¿Quién propone? Normalmente son las comisiones de recursos humanos. Si tú propones o nombres a un funcionario público que no reúne las condiciones y lo designas, estás cometiendo el delito de nombramientos ilegales y eso puede ser sujeto a proceso penal. Estamos hablando ya de delitos de corrupción, estuvieran cometiendo corrupción, es que alguien lo están favoreciendo y eso debería hacerse por un procedimiento normal que es el sistema de administración de personal. Deberían cumplir ciertos requisitos los funcionarios públicos. La mayor parte de los funcionarios públicos no cumplen los requisitos, pero hay muy pocos investigaciones o sanciones relacionadas a lo que es nombramientos ilegales. Otro delito bien importante es el tema de contratos lesivos al Estado. Y ahí vamos a ir viendo, hay que definir qué es un contrato, pero este es también un delito que se comete bastante. Normalmente en la administración pública se compra bastante bienes y servicios. ¿Y cómo se compra? A través de contratos. Cuando estos contratos son lesivos al Estado, son sancionables. Veamos, por ejemplo, en el caso de los respiradores. No conocemos todavía los contratos, debe existir un contrato, pero respiradores que, primero, que les han ofertado en $13,500, se ha comprado en $28,000, $28,000. ¿Ya? Y el precio de fábrica es más o menos 6,700 y a $7,000, $7,000. Entonces ya tenemos datos. Cuando ya era de conocimiento de que había una oferta mucho menor y pese a eso yo he suscrito un contrato lesivo al Estado, yo ya estoy cometiendo un delito. Ya no lo puedo borrar con lo que he hecho, con lo que ya he suscrito, ya no lo puedo borrar con la mano. Ya, pero hay algunas técnicas de los que cometen corrupción para liberarse de los delitos. Por ejemplo, dice el que celebrare contratos. Cuando tú ya has firmado, el contrato y ese ha sido en perjuicio del Estado, porque vean que el perjuicio al Estado no solamente ha sido económico, el perjuicio es a la salud del Estado en el tema de los respiradores. No hay mucho que perder si ustedes, cuando ustedes aprenden esta redacción o aprenden en qué consiste el delito de contratos lesivos del Estado, ya vamos a ver de que no está muy fácil la situación para los imputados o para los que están siendo investigados en lo que es el tema de los respiradores, ¿no? Entonces, si ya han suscrito contrato, ¿con qué vas a demostrar aquí? A través de un contrato. Un ratito, porfa. Compañeros, aprovechando que Listen está Ya, ahora sí. contestando su llamada. Ah, bueno, sí, dicen, siga. Sí, ahora sí. No, el problema es que lo he desactivado mi micrófono y como no estoy de organizador, ya no podía volver a activar. Así que mejor no lo desactive.
Y entonces, estamos hablando de casos de respiradores, ¿no? Cuando ya suscriben ciertos contratos y han celebrado, ya es muy difícil retroceder. Dice el tipo penal, dice, el que celebrare contratos en perjuicio del Estado serán sancionados. Serán sancionados con 3 años a 8 años de reclusión. El daño en el tema de los respiradores no solamente es un daño económico, no solamente está afectando la economía del Estado, también está afectando la salud del Estado. Así que debería ser una sanción mucho más grave. Entonces, es bueno saber esto porque es nuestro punto de partida. Ya ustedes están viendo que en el caso de los respiradores, qué delitos podemos irlos acomodando o cuál es nuestra hipótesis inicial. ¿Cuál es nuestra hipótesis inicial que se haya cometido? Principales delitos de fraude y corrupción, conducta antieconómica también es otro de los delitos que sí se comete bastante en la administración pública, pero tú tienes que demostrar que el accionar del funcionario público, aunque no ha sido intencional, este sí podría ser no un delito intencional, pero sí ha causado daño económico, es decir, que los resultados son negativos para la administración pública. Y ahí estamos viendo que es conducta antieconómica, el que hallándose en el ejercicio de los cargos directivos u otro de responsabilidad en instituciones o empresas causare, dice. Podría ser también que no lo haga con intención. Este podría ser un delito no intencional, pero si causa daño económico o una pérdida para la administración, igual es sancionable. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Vean que aunque no tengas la intención de dañar y has causado daño económico a la institución, igual puede ser sancionado con conducta antieconómica dentro de una organización o puede ser investigado por eso. Infidencia económica no tanto, es más para la divulgación de datos económicos. Asociación delictuosa tampoco, ya no quiero entrar para no perder el tiempo. Infidencia económica tampoco. Uso indebido de bienes y servicios públicos, esto sí es bien importante. Ya esto está relacionado un poco cuando vemos en la ACFE, estamos viendo lo que es la apropiación indebida de bienes. Y una subclasificación es el uso indebido de bienes. Pero aquí está catalogado nuestra ley, en nuestra legislación como uso indebido de bienes, como un delito de corrupción. La servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallare destinado a los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones y las cuales tengan acceso en el ejercicio de su función pública, será sancionado de 1 a 4 años. Ustedes ya saben quiénes han utilizado los aviones, ¿no? Los aviones, el año pasado había un video donde un policía le graba al gobernador si no me equivoco, era de Oruro, al gobernador de Oruro y le dice, señor, usted está haciendo uso indebido de los bienes del Estado, porque estás en estado de ebriedad y estás en sábado y estás con otras personas. Ya hay que ser machos para hacer. A ese policía deberíamos condecorarlo, pero ¿qué pasa en muchos países? Al denunciante se lo procesa o creo que lo han procesado al policía y lo han mandado, creo, a Tarija, no sé, pero vean que cómo cuando deberíamos proteger más bien al que denuncia, a veces procedemos al revés, ¿no? Procedemos al revés. ¿Qué teníamos abajo? No tenemos. Enriquecimiento ilícito, ya no quiero entrar mucho, enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento. Ya, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Falsedad material, ya otro de los delitos. Normalmente cuando se comete un fraude se hace algo. Normalmente cuando se comete un fraude y corrupción, lo que se hace es alterar información. Entonces, alterar información y casi está casado los delitos de corrupción y de fraude están casados prácticamente con estos delitos. O vas a informar mal o vas a falsear la información. Hay dos tipos de falsedad. Una falsedad material es cuando tú haces un documento falso y el otro es falsedad ideológica, cuando un documento verdadero tú haces incorporar datos que no son de la realidad. Igual estás cometiendo un delito. Estos delitos están relacionados a lo que es el fraude y la corrupción. Eso también tenemos que saber. Normalmente van casados y tenemos que probar como auditores. Cuando hablamos de las empresas privadas, hay muy pocos delitos que no son considerados como corrupción, son delitos comunes y corrientes. Ya estos no son delitos de corrupción y cuando ya vamos al campo privado tenemos muy pocos delitos. Estamos hablando de hurto, estafa, apropiación indebida, delitos previsionales, las AFPs
uso indebido de recursos, abuso de confianza, cuando uno se aprovecha de la confianza y se apropia de ciertos recursos. Entonces veamos que en la administración privada tenemos muy pocos delitos relacionados a la administración de la empresa y además que no están catalogados como delitos de corrupción. Con esto, jóvenes, he querido hacer una introducción a lo que son los delitos de corrupción en nuestro país y señalar qué delitos son los que más van utilizando o adecuando la conducta de los servidores públicos en el día a día. Y ahí, por último, hacer una reflexión que tenemos que decir no a la corrupción. Y nosotros como auditores forenses tenemos que luchar contra la corrupción y no ser parte de la corrupción. Así que, jóvenes, nosotros tenemos un mandato como auditores. Hemos decidido esta profesión y tenemos que nosotros ser luchadores contra este flagelo de todos los países, contra este mal. Y con eso terminamos la exposición. No sé si tienen algunas preguntas, algunas consultas. Compañeros, informarles que las preguntas, por favor, las pueden realizar mediante el chat de Zoom. En realidad, licenciado, tenemos una pregunta de la compañera, de la compañera Poma. En el caso de los respiradores, ¿el responsable directo llegaría a ser el encargado o el jefe de adquisiciones? Nos pregunta la compañera, licenciado. Ya, en el tema de los respiradores, hay un proceso que se tiene que continuar y eso está establecido en los procesos de contratación. A pesar que ha salido un decreto supremo que dice que vamos a hacer contrataciones directas, pero hay los funcionarios, todos los funcionarios públicos tienen que cumplir una función. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, incumplimiento de deberes. ¿Qué quiere decir? Que todo funcionario público tiene que cumplir un deber, A ver si activamos el video. Que me lo active el video, porfa. No puedo activarlo. Y ahora sí, estamos con video. Entonces, en toda esa cadena, en ese proceso hay, eso ya conocemos los de la administración pública, que hay una unidad solicitante. Hay una unidad administrativa y hay un responsable de la contratación, que es el que revisa todo, y llamamos el RPA, RPC. Después hay una unidad de recepción, y hay el máximo responsable, que es la MAE. Entonces, se complejiza un poco esto porque la unidad solicitante es el Ministerio de Salud. La unidad que ha operativizado la contratación es la AICEM. Entonces, esos son los partícipes. ¿Quién recibe los productos? Deberías recibir el Ministerio de Salud. Todas esas personas tienen un grado de responsabilidad. Desde los que han solicitado el pedido, los que han hecho las especificaciones técnicas y los que han suscrito el contrato y han hecho la recepción del bien, tienen que tener un grado de responsabilidad. Así que todos tienen que responder porque el Estado no puede perder. Y no podemos, como auditores, y la Fiscalía también no puede dejar libres. Tiene que haber responsables porque, al ser dicho, no es solamente daño económico, es daño a la salud. Todos son responsables. Todos los que han participado en el proceso. Ya, licenciado, muchas gracias. Hay otra pregunta de Patricia Honor. Nos dice, ¿las empresas de YPFB, Entel, son también funcionarios públicos? ¿Entrarían estos delitos de corrupción? Y es una buena pregunta. Hay que definir primero, cuando les estaba mostrando los elementos del delito, el sujeto activo. El sujeto activo primero tiene que ser una institución pública. Entel y YPFB son instituciones públicas, Por analogía, si está definido como institución pública, los que trabajan ahí son servidores públicos, y eso está establecido en la Ley 78. Ahora, el tema es la interpretación que se le da. La verdad es que los fiscales y los jueces no son expertos en temas administrativos, empresariales, y los quieren catalogar como trabajadores particulares, es decir, como trabajadores que no son instituciones públicas. Y eso sabemos nosotros, que cuando el Estado tiene mayoría de acción dentro de una institución, ya es catalogada pública. Y al ser público y
si designamos mediante memorándum o necesitan designación mediante convocatorias que lo hace el Estado, son funcionarios públicos. Ya, personalmente, para mí no cabe duda que son funcionarios públicos, pero no tienen esa seguridad al momento de hacer los fiscales que los pueden considerar como, no como empresas públicas, sino considerarles como funcionarios públicos y liberarlos. La gran pregunta, se ha hecho inicios de año y fin de año, se ha hecho bastantes denuncias, por ejemplo, por el cobro de finiquitos en Entel. Y la gran pregunta, primero, ¿son funcionarios públicos o no son funcionarios públicos? ¿Los vamos a adecuar a esa conducta o no? Ha habido un caso hace 2 años, que a un funcionario público se lo han iniciado un proceso por uso de bienes del Estado. Han demostrado por el GPS que ese funcionario público, pero para mí es funcionario público, se iba al motel en horarios de trabajo con el auto de la movilidad. Pero resulta que en su defensa, este funcionario ha presentado el registro de Funda Empresa, y en el registro de Funda Empresa no figuraba como institución pública. Al demostrar que no era institución pública, por tanto, él no era funcionario público y ya se ha quedado en la nada esa investigación. Probablemente ha habido ahí un error de Funda Empresa, ¿no? Que no se ha actualizado la información, pero era funcionario público para mí. Y los fiscales, ni más, sin hacer mucho esfuerzo, lo han absuelto de la responsabilidad. Bueno, licenciado, gracias por la aclaración. También tenemos otra pregunta de Giselle Rodríguez. ¿La auditoría forense es aplicable en el sector gubernamental? ¿Existe normativa que indique la ejecución del auditor forense en el sector público? ¿El fraude como tal? Ya. La auditoría forense se puede aplicar tanto al sector público como al sector privado. Ahora, ¿cuál es la legalidad, el reconocimiento de la auditoría forense? Legalmente no está reconocido la auditoría forense. Sí existe en la disciplina como una especialidad de lo que es la auditoría. Existe. Pero en el sector público tenemos lo que es la auditoría especial, que está relacionado a lo que son responsabilidades por la función pública. En la auditoría especial o de cumplimiento vemos el cumplimiento normativo, se han incumplido o no han incumplido. Y ahí identificamos 4 tipos de responsabilidades: responsabilidad penal, civil, ejecutiva y administrativa. Cuando estamos hablando de responsabilidad penal, estamos entrando al campo de la auditoría forense, porque está relacionado a delitos relacionados con el Código Penal. Entonces, dentro de la administración pública, en el sector público, sí se hace auditoría forense, pero no con ese nombre. Se hace con el nombre de auditorías especiales y con indicios de responsabilidad penal. Normalmente el daño penal está casado con responsabilidad civil, entonces son casados la responsabilidad penal y civil. Sí se hace en el sector público, pero no se lo conoce como auditoría forense, es decir, no está reconocido como auditoría forense, sino como auditoría especial. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces que tenga una buena tarde, licenciado. Espero que todas sus dudas hayan aclarado a los compañeros. Bueno, pues gracias por la invitación. Espero haya en esta hora y media les haya por lo menos dado una partecita tan chiquita que es la auditoría forense. Gracias por la invitación. Tenemos una preguntita más, licenciado. No sé si quisieras responderla. Está bien. Ya, nos dice Yomar García. ¿Todos los concejales municipales tendrían responsabilidades como fiscalizadores de un GAM al no fiscalizar todos los proyectos fantasmas? Ya. Hay que analizar cada caso, ¿no? Hay que ver los documentos, pero hay que ver primero los roles. Normalmente los consejos son entes que definen y aprueban políticas, son también fiscalizadores, pero eso no significa que ellos tengan el rol de ir a verificar. Para eso hay, dentro de la organización, hay toda una serie de unidades que hacen controles. También tienen auditoría interna, tienen unidades de transparencia. Así que no se los podría achacar de que ellos no hayan cumplido con ese rol. Ellos no son verdaderamente técnicos, digamos, que van a ir a hacer ese trabajo. Pero cada caso es particular y se tiene que analizar.
Decir que tienen responsabilidad, no responsabilidad, habría que ver, pero así a simple vista ellos no son responsables de la ejecución de las actividades. Ese no es su rol pese que ellos fiscalizan, pero es a través de peticiones de informe. Ellos no materializan, ellos no van en persona a ir a verificar. Podrían hacerlo en su rol de fiscalizador, pero es una decisión ya de los concejales. Ya, licenciado, muchas gracias. También hay una pregunta más. ¿Cómo ¿Ya? podemos en el sector público nos indica? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo podemos prevenir la corrupción en el sector público? Ya, la verdad es que prevenir la corrupción es casi algo imposible. Y a lo que conocemos es que la corrupción se va a ir controlando, implementando controles. Yo les digo, en la administración pública hay full reglamentos, full normas y fulls controles. El tema es que no se cumple, ¿por qué? Porque se lo maneja políticamente. Erradicar la corrupción es algo imposible, pero sí deberíamos disminuir, sí. Yo creo que deberíamos luchar la corrupción más con principios y valores de los funcionarios públicos y con competencia, cumpliendo la ley. Si uno está preparado, puedes luchar contra la corrupción, pero si no tienes gente preparada dentro de la administración pública, es mero discurso. Todos los días escuchamos hablar que vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra la corrupción, pero la corrupción no se lucha en el discurso, se lucha en el escritorio, en los papeles, con el accionar y con funcionarios competentes. Bueno, licenciado, tenemos una última pregunta de Giselle Rodríguez. Nos dice, el docente mencionaba la omisión de la declaración jurada de bienes y rentas. ¿Qué tipo de hecho de corrupción constituye o cuál es el tratamiento de este caso? Ya, el tema de la declaración jurada de bienes está relacionado a ciertos controles de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? ¿Por qué cada funcionario público debe declarar? Esa es una obligación del funcionario público que administra recursos. Es una obligación porque con esa declaración uno puede hacer seguimiento a cuánto está creciendo su patrimonio del servidor público, porque de la noche a la mañana un funcionario público no puede aparecer con 10 o 20 millones. Ha habido varios funcionarios públicos que han aparecido con bastante dinero. Entonces, esa es una obligación, es parte del control. Y como control establecido en ley es obligatorio. Y si no hacen esa declaración jurada, están cometiendo ciertos delitos. Pero veamos, en el resultado no sabemos si está cometiendo algún delito o no. ¿Está incumplimiento un deber? Sí. ¿Está incumpliendo un deber de declarar? Sí. La sanción por eso es mínima. Normalmente la sanción es 5% de sueldo, 10% de sueldo, la sanción es muy mínima. Entonces es difícil, no está cometiendo todavía, no es un delito de resultado, sino es un delito de incumplimiento normativo o de control. Entonces, tienen la obligación de presentar todos los funcionarios públicos su declaración jurada de bienes y rentas. El no hacerlo es responsabilidad penal, pero en la práctica se hace bastante responsabilidad administrativa. Se va por el camino administrativo. Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, para concluir, licenciado, le agradecemos por brindarnos la conferencia a nombre de toda la mesa directiva. Realmente muy buena la conferencia sobre lo que han sido los temas de delitos de corrupción, de fraude. Hemos aprendido bastante. Agradecemos la disposición que tuvo con nosotros y también comentar que hubo una gran participación de varios compañeros. El Zoom se llenó, en Facebook también teníamos hartos seguidores, licenciado. Esperamos seguir contando con su apoyo para más adelante con más seminarios a desarrollarse. Y muchas gracias, y si pudiéramos estar ahí todos, yo regaría un aplauso, licenciado, porque estuvo muy buena la conferencia. Bueno, pues gracias. Y también comentar a los compañeros que también se van a desarrollar más conferencias en la tarde, los invitamos también. Y bueno, licenciado, sin más decirle otra vez, muchas gracias, realmente agradecido con su persona. Listo, Fabio, pues hasta otra oportunidad. Gracias, licenciado. Como dice Gracias, ahí, quédense en casa, cuídense. Listo, licenciado, usted también cuídese. Gracias, Chao, chao. Licen. Hasta ¿Me luego, pasa la licenciado. grabación después ya, porfa?
Sí, Licen, Está está bien, en la Licen. página de Facebook. En la- Ya. Ahí vamos a subir todas las actividades también que vayamos programando durante el transcurso de la semana y del año. Listo, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Ya, Liz.